Aquí tenemos otro ejercicio de oferta y demanda teórico que nos pregunta también sobre la elasticidad. Dice, el mercado de un bien, que las funciones de oferta y demanda son rectas, está inicialmente en equilibrio. Y resulta que la demanda está en ese sitio, es elástica. Si se produce una disminución de la oferta, ¿qué ocurrirá con los ingresos de los productores? Razón verbal y gráficamente. Bueno, pues vamos allá. Tenemos aquí el mercado pintado, lo tenemos en equilibrio. Es decir, tenemos una cantidad de equilibrio, XE, y un precio de equilibrio, P sub E, porque esto es el precio y esto es la cantidad. Bueno, si resulta que en ese punto es elástica, pues y se produce una reducción de la oferta, que es lo que nos decía el enunciado, está en equilibrio inicialmente, se produce una disminución de la oferta. Eso significa que a cada precio los productores ofrecerán una cantidad más pequeña. Por lo tanto, eso se producirá en cada uno de los precios, la oferta se reduce. Es decir, tenemos una disminución de la cantidad y una subida del precio. Bueno, nosotros sabemos, o deberíamos de saber, que la elasticidad precio es igual a menos la variación porcentual de la cantidad partido de la variación porcentual del precio. Sabemos que si es elástica, es que es mayor que 1. Es decir, ahora mismo la variación porcentual de la cantidad será mayor que la variación porcentual del precio, porque es mayor que 1. Bueno, pues resulta que el precio ha aumentado y la cantidad ha disminuido. Es decir, podríamos decir que la cantidad ha disminuido, pongamos en un 5%, vendemos un 5% menos y es mayor que la subida del precio. Cuando vendemos menos, el precio sube y pongamos que la cantidad baja un 5% y el precio subiría, por ejemplo, un 2%. Eso significa que solo vendo un 2% más caro, pero vendo un 5% menos de cantidad. Por lo tanto, lo que estaríamos es ante una situación en que los ingresos totales disminuirían. Bueno, parece que no nos deberíamos de ganar un punto solo poniendo esto, así que vamos a hacerlo un poco más complicado. Vale. Resulta que vamos a calcular los ingresos totales del productor. Los ingresos totales del productor serán los precios a los que vende por la cantidad que vende, P por X. Bien, resulta que la cantidad es la cantidad de la demanda, es decir, la cantidad de la demanda es una línea recta, así que será A menos BX, por ejemplo. Podría ser puesto cualquier cosa, pero bueno, A menos BX. Bien, eso significa que el ingreso total de este productor, nos decían que eran líneas rectas, es que tiene que tener esa forma, y así lo vamos a hacer de manera matemática. Bueno, matemática no lo pedía, pero bueno, vamos igual, vamos a hacerlo en matemático. Entonces, ahora multiplicaremos el precio P por la... Bueno, aquí iría un P, que me había equivocado. A menos B por P. Bien, entonces multiplicando tendremos que el ingreso total será igual a por P menos B por P al cuadrado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser averiguar cuando el ingreso total es máximo. Es decir, vamos a derivar el ingreso total respecto del precio. ¿De acuerdo? Y vamos a averiguar cuándo es máximo. Lo vamos a igualar a 0. Pues la derivada de ingreso total respecto del precio será A menos 2BP. Bien. Ya tenemos la derivada del ingreso total respecto del precio. No lo estoy haciendo como quiero. Vale, vamos a cambiar un poco de opinión y vamos a derivar ese ingreso total. Tenemos que el ingreso total es P por X. Pues cuando hagamos la derivada del ingreso total respecto del precio nos quedará la derivada de P respecto de P por X, es un producto, así que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, es decir, la parcial de X respecto de P por el primero sin derivar por P. Así ya está mejor. La derivada de P respecto de P es 1, así que esto es una X, y la derivada de X respecto de P, pues ahí se queda, derivada de X respecto de P por P. Y ahora vamos a introducir un elemento matemático, y es que aquí voy a poner una Q, o sea, en este caso una X, y aquí voy a poner otra. Esta X con esta X se va y aquí no ha pasado nada. Pero si nos fijamos en esta fórmula, esta es la fórmula de la elasticidad. Le falta el menos, pero es la fórmula de la elasticidad. Bien, pues lo vamos a sustituir por eso. O sea que el ingreso total será igual a X más menos la elasticidad precio por X.
Vale, esta es la elasticidad por X, parcial de X respecto de P por P partido de X. Bien, por lo tanto, el ingreso total será igual, sacando X factor común, a 1 menos la elasticidad precio. Bien, pues para que esto sea máximo, ¿qué tiene que pasar? Pues para que esto sea máximo, lo que tiene que pasar es lo siguiente, y es que eso tiene que ser igual a 0. X por 1 menos elasticidad precio tiene que ser igual a 0, la X sería igual a 0, sería la opción A, y la opción B sería 1 menos la elasticidad precio igual a 0. Que vendamos nada no tiene mucho sentido, así que nos vamos a quedar con 1 menos elasticidad precio igual a 0. Eso hace que la elasticidad precio sea igual a 1. Bueno, pues en principio parece que los ingresos serán máximos para elasticidad precio igual a 1. Pero realmente no lo sabemos, tendríamos que estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función para saber si hace para arriba y para abajo o si hace para abajo y para arriba. Vamos allá. Este sería el 1. Entonces, ¿qué pasaría con elasticidades precio más pequeñas que 1? Por ejemplo, 0,5. Y para mayores que 1, por ejemplo, 2. Pues nosotros sabemos, tenemos que sustituir en la derivada la tenemos, estamos haciendo la derivada del ingreso total respecto del precio, esto no sería así, sería derivada del ingreso total respecto del precio, vale. Es decir, la derivada, y aquí también lo mismo, parcial de ingreso total respecto del precio, por lo tanto la derivada la tenemos aquí, esto sería la derivada, vale. Pues hagamos la parcial de ingreso total respecto del precio para una elasticidad precio de 0,5. Una elasticidad precio de 0,5 significa una elasticidad inelástica, ¿de acuerdo? Es menor que 1. Bien, pues lo que pasaría sería que tendríamos X por 1 menos 0,5, es decir, X por 0,5, es decir, positivo, porque X es positivo. Por lo tanto, estamos ante un ingreso total, la derivada del ingreso total sería positiva, por lo tanto, el ingreso total sería creciente. Por lo tanto, en elasticidades inelásticas, el ingreso total aumenta. Vale, ¿qué pasaría en elasticidades elásticas? La parcial del ingreso total respecto del precio para una elasticidad precio, por ejemplo, igual a 2, pues tendríamos X por 1 menos 2, es decir, X por menos 1, es decir, negativo. Por lo tanto, el ingreso total disminuye cuando el precio aumenta, claro que la derivada es respecto del precio, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería cuando el precio aumenta, los ingresos totales aumentan, y esto sería cuando el precio disminuye porque estamos derivando respecto del precio. El ingreso total, o sea, la derivada del ingreso total sería negativa, por lo tanto, decrece. Vale, con esto hemos visto matemáticamente que el ingreso total es máximo cuando la elasticidad es 1, el ingreso total aumenta cuando es inelástica, el ingreso total aumenta cuando es elástica. Ya estaría razonado verbal, numéricamente aquí arriba, lo hicimos numéricamente con un ejemplo, y matemáticamente aquí.